Hasta ahora ya estamos en un contacto en vivo con Adriano Muñoz desde el departamento de Concepción. Él es secretario de Agricultura de la Gobernación de Concepción. Adriano, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por tu tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. Muy buen día, Silvia. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Bueno, Adriano, te molestamos porque estamos hablando con referentes de gremios de producción de nuestro país y nos decían que la preocupación más grande que tienen está con los productores de la zona norte y por eso estamos viendo departamento por departamento en Concepción cómo están ahora en los distintos rubros en los que están trabajando. Nosotros sabemos que ustedes les acompañan en medio de esta difícil sequía que enfrenta nuestro país. Así es, Silvia, no es nada alentadora la situación, ¿verdad? Por el factor climático, especialmente por la sequía, ¿verdad? Están siendo golpeadas las familias, especialmente de la agricultura familiar, que se dedica al cultivo de diversidad de rubros, ¿verdad? A nivel departamental estamos sintiendo esta crisis, ¿verdad? Porque hay producción, por ejemplo, de renta de sésamo que está disminuyendo la producción considerablemente, Silvia. Adriano, nos mencionaban que algunos de los rubros, ayer hablábamos, te cuento, con la Federación Nacional Campesina, uno de los rubros que ellos tienen reportes de más afectados, vamos a decirle, entre los rubros de renta son el sésamo y también tienen reportes de piña. Háblanos un poquitito respecto a rubro por rubro, cómo están los productores y qué es lo que necesitarían, si hay algo que se pueda hacer por ellos para que, bueno, mejoren un poco su situación con los rubros con los que ya están trabajando. Sí, sí, bueno, el rubro del cultivo del sésamo en Concepción es uno de los departamentos donde anualmente se siembra buena cantidad de sésamo. Este año igualmente se sembró una buena cantidad, pero están siendo golpeados los productores con la sequía, ¿verdad? Prácticamente nosotros estuvimos monitoreando algunas parcelas de sésamo a nivel departamental y prácticamente hay una pérdida de 40 a 45% de ese rubro, ¿verdad? Igualmente, la producción de piña ha sido golpeada un poco, pero no tanto como el sésamo, ¿verdad? En este año igualmente se logró exportar piña en la Argentina, ¿verdad? Tenemos una zona en el distrito de Ortega, que es la comunidad de Lemanque, que eminentemente ahí se dedica a la producción de piña. Y bueno, los productores han logrado producir bien, no tuvo el tamaño de la fruta que se tuvo el año pasado, ¿verdad? Pero igualmente se logró exportar una buena cantidad de piña y también se logró comercializar a nivel local, ¿verdad? Y así otro rubro, por ejemplo, un rubro tradicional que es la mandioca, también está siendo golpeado por la sequía porque a nivel departamental se ha tenido, bueno, buena cantidad de hectáreas de mandioca en este año. Se redujo a la mitad el cultivo de la mandioca porque los productores no han podido sembrar por la sequía, otros han tenido pérdida por la helada y así han sido golpeados el año pasado y a inicio de este año los pequeños productores a nivel departamental. Nos mencionaste varios rubros, Adriano, sésamo, piña, o sea, hay una variedad en la que están trabajando. Los productores que trabajan con sésamo, por ejemplo, ¿tienen algún otro ingreso acostumbran las familias en trabajar con un solo rubro, vamos a decirle, para calcular un poquitito cuál va a ser la situación de estas familias agricultoras de la zona? Sí, no, la característica de la agricultura familiar acá en la zona norte es que generalmente tienen dos o tres rubros, ¿verdad? Pero siempre tiene un rubro estrella, lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Que en este caso el sésamo. Pero igualmente los otros rubros están siendo golpeados por la sequía, así que vamos a evidenciar a nivel departamental una crisis, Silvia, una crisis económica, crisis social, ¿verdad? Porque no va a haber una producción tanto para consumo y también para la renta, ¿verdad? Entonces, eso nosotros del gobierno departamental estamos viendo, inclusive se piensa declarar una emergencia a nivel departamental para ver recursos extra, ¿verdad? Para apoyar a los productores, ¿verdad? Porque realmente necesitan. En Concepción es uno de los departamentos que tiene mayor cantidad de familias de la agricultura familiar. Aproximadamente hay 20 a 21 mil familias que se dedican a la agricultura familiar. O sea, el sostén de vida es producir y vender y consumir lo que produce, ¿verdad? Sin embargo, con esta sequía están siendo golpeados y eso se va a alterar esa situación, Silvia.
Esta declaración de emergencia que estás mencionando, Adriano, a nivel departamental, ¿cómo les va a ayudar? ¿De qué manera les va a ayudar a ustedes a trabajar y bueno, a las familias agricultoras puntualmente? ¿Cuál es la propuesta de este plan? No, y la idea es que, buscar recursos extras para crear infraestructura para poder resistir, para poder lograr resiliencia ante este cambio climático, esta crisis climática. Nosotros entendemos que esta crisis climática ya se viene para quedar. Por tanto, hay que crear las condiciones para que realmente se pueda seguir produciendo, ¿verdad? En este caso estoy hablando cuando estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de sistema de riego, de pozo artesiano, y que se pueda instalar mayor cantidad posible en las comunidades campesinas para que puedan paliar esta situación y para que no se pueda sentir la sequía, porque prácticamente cada año estamos estamos vivenciando sequías prolongadas, ¿verdad? Y la única solución es crear infraestructura, pues, en este caso sistema de riego, en donde se pueda desarrollar rubros alimenticios, ¿verdad? Y que se pueda mantener las comunidades campesinas en el departamento. ¿Tendrían entonces ustedes la posibilidad de ya facilitarles, vamos a decirle, mediante la declaración de emergencia, algunos insumos, lo que mencionabas vos para infraestructura también desde la gobernación o desde otras fuentes, vamos a decirle? Sí, la idea es declarar emergencia para que nosotros podamos, del gobierno departamental, gestionar recursos. Nosotros no contamos con recursos suficientes, digamos, para apoyar a la agricultura, a la cantidad de familias que hay en el departamento. Pero eso, la declaración de emergencia también nos va a permitir gestionar ante el gobierno central, ¿verdad? Ante el Ministerio de Agricultura, recursos extra, ¿verdad? Y que pueda permitir ese apoyo a los productores en el departamento de Concepción. Adriano, nos mencionabas, es una de las zonas en las que, bueno, muchas familias dependen económicamente, sus ingresos dependen del trabajo agrícola, vamos a decirle. ¿Ustedes tienen algún número estimativo, alguna estadística, algún censo del departamento sobre la cantidad de familias que trabajan y viven exclusivamente de esto? Y nosotros tenemos un dato así aproximado, ¿verdad? Que de repente ya va variando porque cada vez va más disminuyendo la población campesina, pero tenemos un dato estimado de 20 a 21 mil familias que se dedican a la agricultura familiar en el departamento de Concepción. Adriano, también mencionaste el comercio internacional desde la zona de producción de piña. Háblanos sobre la situación ahora y cómo está afectado también el cultivo de piña, nos estabas diciendo. Ya podemos decir a esta altura entonces que vamos a tener alguna afectación ya de esa exportación, de que no se va a exportar, de que se va a exportar menos también. Háblanos un poquitito más respecto a ese rubro que, bueno, no solamente es importante a nivel ahí departamental para la familia, sino que, bueno, ya también era una cara, vamos a decirle, de la producción paraguaya en Argentina en este caso. Sí, no, y la zafra de piña comenzó desde el 15 de noviembre, bueno, ahora está terminando ya. Y se logró exportar, Silvia, una buena cantidad de piña finales del año, ¿verdad? Entonces, esperamos que en este año se pueda comportar bien el clima, ¿verdad? Que haya lluvia en los meses de marzo, abril y julio, agosto, ¿verdad? Para que se pueda desarrollar bien la producción de piña. Entonces, sin embargo, se logró igual, a pesar de las inclemencias climáticas, y digamos, se logró exportar una buena cantidad de piña desde el departamento de Concepción hacia la Argentina. Adriano, nos mencionabas que les va a permitir gestionar recursos, la declaración de emergencia. Esto también, vamos a decirle, va a ser necesario que gestionen recursos humanos. Es decir, si tienen toda la infraestructura, le facilitan todas las familias agricultoras, pero ellas necesitan lo que vos estabas mencionando, el apoyo técnico, también la asesoría técnica. ¿Hay personal suficiente para poder acompañarles también en esa zona? Ya hablando de todos los profesionales, ¿no?, de la gobernación, del Ministerio de Agricultura, los que estén disponibles, vamos a decirle, allí en Concepción. Así es, Silvia. En realidad, esa es una limitación que tenemos, porque ante esta crisis climática se requiere otras tecnologías, se requieren nuevas técnicas, Silvia, para poder lograr la mitigación, para lograr la adaptación, la resiliencia de los cultivos ante la crisis climática. Eso quiere decir que hay que cambiar las formas y los métodos de producción. El uso del suelo, el manejo del suelo hay que ser totalmente diferente. Nosotros de la Secretaría de Agricultura estamos implementando con algunos productores en los distritos del departamento de Concepción la producción orgánica, la producción agroecológica, en donde
se puede lograr la resiliencia y la adaptación de los cultivos. Entonces, esa es la opción, nosotros creemos que esa es la opción, esa es la vía para la agricultura familiar. Implementar diversidad de cultivos con manejo agroecológico de suelo, usando no mecanizar el suelo, dejar los bosques, los árboles en nuestras parcelas y inclusive en la producción ganadera, ¿verdad? Utilizar el método silvopastoril para que realmente se pueda adaptar ante esta ola de calor que tenemos a nivel regional. Adriano, ¿cuándo estarían definiendo si declaran o no emergencia? Ya están hablando de eso, nos dijiste, pero no nos dijiste más o menos el calendario. ¿Ya están viendo esta semana o van a analizar todavía los otros rubros? Eso vamos a estar viendo con las organizaciones y asociaciones de productores a nivel departamental. Ellos ya nos hablaron de eso e inclusive hay una coordinación nacional en donde ellos ya plantean el tema de la emergencia, en el caso de la Federación Nacional Campesina, en el caso de la Coordinadora Nacional Intersectorial CNI, en el caso de la Articulación Nacional Campesina, que también está en el departamento. Y nosotros tenemos que ver eso a nivel departamental, a través de la Junta Departamental. Bueno, con el gobernador estuvimos hablando ya que esa puede ser una vía posible para un poco disipar esta situación, esta crisis. Adriano, nos mencionaste demasiadas cosas, demasiados factores que, bueno, están, vamos a decirle, preocupando a la comunidad en Concepción y, bueno, a todo el país, porque al final estamos hablando de alimentos que se producen para el Paraguay, ¿no? Pero contanos entre todo esto que estabas detallando, ¿cuál es tu principal preocupación ahora? ¿Cuál es la principal preocupación allí en la zona, en la agricultura? No, y ahora la preocupación es de los rubros de consumo, ¿verdad? Los rubros de consumo no se debe perder, los rubros de consumo se deben mantener. Como ya te mencioné, ¿verdad? Esa familia, esas 21.000 familias, su medio de vida es la agricultura, entonces esa familia no puede quedar sin alimento. La familia campesina debe tener su mandioca, debe tener su maíz, debe tener su maní, debe tener sus gallinas, que debe alimentar también del maíz, ¿verdad? Que produce, él tiene que tener las frutas y algunas hortalizas, su pequeña huerta. Entonces, por la sequía, todos esos productos, estos rubros se puede perder y entonces ahí se va a agudizar la situación y ya va a haber una crisis aguda en el plano social, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra preocupación, que ojalá que se pueda lograr otra vez el equilibrio en cuanto a las precipitaciones de lluvia, ¿verdad? Y que se pueda seguir produciendo con normalidad en el departamento de Concepción. Y otro factor que nos preocupa, el tema con la sequía, es el tema del avance de las quemazones, ¿verdad? Del campo. Y eso puede perjudicar en gran medida, por supuesto, al medio ambiente, ¿verdad? Pero también a parcelas, a bosques de nuestro departamento. ¿Tienen casos de incendios ya que se registraron entre el finales del año pasado y este año y en la zona? Sí, hay focos, pequeños focos, pero ya se registró, ¿verdad? Notando en nuestro departamento he visto que hay mayores avances, digamos, en el de incendio, ¿verdad? Pero acá en el departamento hubo algunos focos pequeños de incendio, pero hay la posibilidad que esos incendios se pueda dispersar en varios espacios porque la sequía permite, ¿verdad? Adriano, muchísimas gracias por todos los detalles acerca de cómo están en la zona. Nosotros seguimos pendientes y finalmente declaran emergencia, entonces podríamos estar comunicándonos nuevamente para actualizarle al resto del país respecto a una zona de producción tan importante de alimentos como lo es el departamento de Concepción. Muchas gracias a ustedes, Silvia, y siempre a las